ya no existen. Si están viendo esto, quiere decir que yo estoy muerto. Y aquí comienza Contrapicado, el programa de cine de Radio Arteduca. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Boom 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 bum 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 When the night bum has bum come bum 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 and the land is dark bum and the moon bum is the only light we'll see. bum 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 bum. Na, na, na. Na, na, na. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí en un nuevo capítulo, al fin, de Contrapicado, el programa de cine de Radio Arteduca. Tenemos aquí a Nachito. Hola, Nachito, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Espero que estén todos bien en sus casitas abrigados, porque hace un frío desolador. Sí, aquí está bien terrible. Y también con Álvaro. Hola, hola. Sí, yo también iba a decir lo del frío. De verdad estamos acá en un microclima. Aquí les habla Ámbar. Ya luego de más de un año estamos de nuevo en los micrófonos. El último capítulo el piloto y último capítulo grabado fue en diciembre de 2020. Ya han pasado varias cosas. Entre eso tenemos equipo nuevo. Ahora cada uno tiene su micrófono. Ya no compartimos un micrófono. No hay que compartir saliva, ya nomás. Hemos avanzado mucho y aquí también queremos presentarles un nuevo capítulo con una temática muy especial que Nachito nos va a contar. Y ahora, como contextualizando un poco lo que va a ser el capítulo número 2, va a ser un capítulo especialmente sobre las niñeces, sobre cada una de las 3 películas que elegimos. Cada uno eligió la película que más le tincaba, o que más le parecía que podía a lo mejor reflejar lo que son las niñeces. Y cada una tiene como un reflejo, a lo mejor parecido, pero siento que cada una es como totalmente diferente. Sí, hay que recordar que la estructura de este programa es distinta a la del primer capítulo, porque en el primer capítulo ocupamos muchas películas para presentarnos, pero ahora solo vamos a hablar de 3, y luego de presentar cada una y comentar acerca de eso, vamos a hacer cruces, relaciones entre estas películas. Sobre lo mismo, y en comparación con el primero, como aquí lo central es la temática elegida. Y a partir de la temática se escogieron estas películas que nos parecieron importantes de rescatar para hablar y discutir y dialogar sobre la temática que en este caso es la infancia. Entonces, ahora vamos a presentar cada una de las películas de las cuales vamos a hablar. Espero que les guste. Stand By Me es una película dirigida por Rob Reiner y basada en la novela El cuerpo de Stephen King. La trama nos sitúa en un pueblo del estado de Oregon llamado Castle Rock, en el cual nuestros protagonistas Chris, Teddy, Jordi y Ben se verán en una situación muy particular. Uno de sus amigos se entera de la existencia de un cadáver en un bosque cerca de las vías del tren de la ciudad, por lo cual deciden convertirse en los héroes locales e ir en busca del cuerpo. En su camino se encontrarán con distintas dificultades y de esas mismas podrán llegar a entender el momento turbulento que están pasando, la transición a la adolescencia y posterior adultez, y cómo sobreponerse a las distintas dificultades que cada uno tiene en su vida. Y bueno, luego de esta reseña, ¿qué les pareció la película? Bueno, primero aclarar que esta fue la película que inspiró el inicio de nuestro programa, ya que hicimos una hermosa interpretación del soundtrack característico de Stand By Me. Sí. Algo bueno que se puede apreciar de Stand By Me es que tiene unas buenas canciones, Aguante Lollipop, y además que me gustan esas bonitas transiciones que tiene cuando están como los niños así, ¡pup! Y hacen como... Sí, yo también quisiera seguir con lo de la música, que creo que fue una de las cosas que me encantó de la película, porque no era como solamente música de ambiente, sino que tenía mucha incidencia como en general la atmósfera.
Y también yo creo que me llamó mucho la atención también, y eso en relación como hacer una película de hace mucho tiempo atrás, que son como canciones que creo que tenían muy asociado a quizás edades como personas más mayores. Y como que ahora viéndolo desde como niños de esa época, creo que también le dio como un valor especial y como otro sentido también a la música. Yo escuchando las canciones de reggaetón. Yo escuchando Exactamente. la gasolina ahora. En 10 años más alguien viendo una película de nosotros Casi. con Bad Bunny. Con Bad Bunny. A mí me sorprende que sea una película basada en un libro de Stephen King. O sea, tiene muchos elementos. Tiene el grupo de niños, Sí, sí. como Algo muy clásico aquí, niños, números pares o números que tienen como algún simbolismo. un desarrollo misterioso, personaje un tanto excéntrico. Claro, porque igual el protagonista, que en este momento ahora no recuerdo el nombre, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, como que igual... ¿Gordon? Gordon creo que es. Gordy. ¿Gordon? Gordy creo. Sí. Gordon. Bueno, la cosa es que Gordy igual tiene como esos elementos un poco de King, como la extraña obsesión de por qué él quiere como ir a ver el cuerpo, porque realmente aquí, o sea, a quién le importa ir a ver un cadáver, o sea, para mí no es como la idea de algo como entretenido que hacer, aunque igual me imagino que como ellos vivían en Castle Rock, que era como un lugar totalmente como desértico, la mayor entretención que podrían tener es como ir a buscar algo, así como al final. También me gustan esos elementos que tiene como del viaje épico, aunque el viaje sea como ir a ver un cadáver, tiene como todos estos elementos como de el desarrollo, como este viaje que al final de cierta manera igual como que ninguno de ellos comenta después cuando hablan como del final, pero siento que a cada uno como que le deja una enseñanza bastante como brígida acerca de cómo es la vida. Y lo que se construye en el camino, que es muy distinto a lo que uno buscaba, por ejemplo. Claro. Yo iba a volver al tema de Gordy, Ujú. que también él es escritor, pues, entonces muy asociado a las figuras a los personajes que tiene Stephen King. Em, Iba a comentar también, algo que conversamos en algún momento, es que o sea, este arquetipo de grupo de niñas, como eh, muy marcado las personalidades de cada uno, como que se ha repetido mucho en el cine, en la serie, y igual Stand By Me creo que es como uno de los grandes impulsores de ese arquetipo. Sí, yo creo que sí, como... Puta, además tiene unos arquetipos como de personaje y también tiene unos arquetipos como incluso de los insultos o de como también de como el prototipo como de la familia estadounidense, así como bueno, mi papá tiene un arma y es borracho y el otro es como no sé, mi papá era un tipo loco como de Segunda Guerra Mundial, entonces al final igual es como que está llena. Stand By Me siento que es una película que puede destacar un poco por su singularidad, pero está llena como de obviedades y de como eh, se me fue la palabra, pero es como cosas que se repiten como constantemente en el cine, como estereotipo. Clichés. Como Claro. estereotipo cliché acerca como de ya el niño gordo, el niño loco, el mal portado, el nerd. Y al final como este grupo que en teoría como que no debería por qué estar junto, como que de cierta manera igual está junto. La trama gira en torno a Lori, una niña de 10 años que se muda con sus padres y su hermana pequeña a un nuevo vecindario. Allí hace nuevos amigos y el verano transcurre entre juegos y risas. Sin embargo, Lori tiene un secreto. Experimenta con su expresión e identidad de género, adoptando el nombre de Michael. Paralelamente, Lisa, una chica del grupo, se enamora de ella creyendo que es Michael, lo que dará pie a situaciones comprometidas. ¿Durante cuánto tiempo podrá Lori hacer creer a los demás que es en realidad Michael? ¿Cuáles serán las consecuencias cuando se descubre su engaño? Bueno, con esta pequeña sinopsis de Tomboy, quisiera preguntarles cuáles fueron sus apreciaciones, si les gustó o no les gustó, todo lo que tengan que decir sobre Tomboy. ¿De Tomboy? Bueno, primero, más que decir que es una película que me gustó mucho, no tiene un buen final a lo mejor. Algo es lo que ya hemos estado hablando anteriormente con la gente de aquí. Siento que el personaje que más me gusta es Jacqueline, que es la hermana pequeña de Laurie o Michael. Prefiero decirle Michael porque siento que es como con lo que más se siente representado él. Y me encanta como
la mirada que... Porque claro, siento que hay una meta mirada aquí porque estamos viendo la mirada de Michael, pero al mismo tiempo también está la mirada de los niños que son más niños en la película, que es como la mirada de Jacqueline, que al final es como su hermana o su hermano le dice que con las personas que está cerca se compromete él como niño. Entonces como que la primera reacción de Jacqueline fue como, le voy a decir a mamá, le voy a decir a mamá. Y obviamente tienen como ahí un pequeño forcejeo, pero como que le dice, ya voy a jugar con mis amigos, pero como acéptame. Y como que de cierta manera automáticamente le dice, sí, te acepto. Entonces como que siento que es lo mejor que tiene como del papel de Jacqueline, que demuestra como la inocencia de como aceptar incondicionalmente a tu familia. A mí me pasa con esta película que el relato, la cámara sigue mucho al protagonista, de una manera como muy implicada con él. No hay como una versión de adultos sobre lo que le pasa, sino es como estamos acompañando, somos como un, un Pepe Grillo de Michael. Eso es muy interesante con esta película y con las otras que vamos a hablar. Yo solamente rescatar de esta película que a mí me parece súper interesante cómo trae a visibilizar los estereotipos de género y como los roles, sobre todo a esa edad, que yo encuentro que los 10 años es como la edad que uno más empieza a aprender a cómo se es mujer y cómo se es hombre. Y aquí tiene todo el tema de los juegos y la vestimenta. Entonces yo creo que eso es lo que a mí me llama la atención de la película, de cómo lo refleja. A mí me pasa que realmente siento que a esa edad sí pues como... A mí me pasaba que cuando yo tenía 10, 11 años como que esas weas me importaban una mierda, porque realmente como que a lo mejor siempre tuve como el privilegio de sentirme como acorde a lo que soy. ¿Cachai? Entonces como que de cierta manera no tuve como esa como disonancia, por decirlo de alguna manera, como esa problemática. Pero siento que capta demasiado bien como ese problema, y también capta muy bien cómo se lo podría tomar como una familia normal, en ese sentido, como común y corriente, como sin las herramientas necesarias como para poder abordar como ese tipo de problemas, ¿cachai? Que al final fue como, tú estás haciendo esta weá porque sí, ¿cachai? Siento que al final fue eso, fue como, tú estás haciendo esto porque sí, ahora vamos a tener que ir a disculparnos con todas las personas que hiciste sentir mal, y de cierta manera a lo mejor no hiciste sentir mal a nadie, pero de cierta manera como que tu mamá dice, esto es lo que tienes que hacer ahora, y al final igual me pasa como una vez cuando era chico, rompí una cerca sin querer. Con un amigo nos tiramos encima de la cerca y nuestro mejor plan fue irnos corriendo. Así como nosotros nos fuimos, somos unos bandidos ahora. No sé si alguna vez le pasó que se escaparon cuando chicos y pensaban que iban a vivir 20 años afuera y que toda una vida así como, no, ya mi mamá ya no existe, no existe nadie. Entonces como que... Media Entonces... película. Pensemos, me pasó eso cuando sentí que ella fue al bosque. Yo creo que ahora sentí así como... No vuelvo más. No vuelvo más, no Sí. quiero verlo más. Y de Como cierta manera igual eres niño, entonces al final igual tenés que volver. Porque de cierta manera como que te ata eso. Sí, es un momento bien intenso, como que se desvanece todo alrededor, como no hay un lugar seguro donde llegar. Sí. Siento que, bueno, en varias de estas películas como que no hay lugares seguros. Bueno, la última película de la que vamos a hablar es The Florida Project. Esta es una película del 2017, dirigida por Sean Baker y escrita por Chris Bergorch. Esta película muestra la cara amarga de la sociedad estadounidense desde la visión de unos niños, a los que acompañamos durante toda la película. Particularmente, la película se centra en la historia de Mooney, una niña que vive junto a su madre. Ella tiene 6 años, la niña, y su madre 22. Viven en un motel llamado The Magic Castle. Este motel está cerca de el ostentoso parque de Disney World. La joven niña pasa la mayor parte de los días de verano sin supervisión alguna, vagando por el motel y sus aledaños, cometiendo diferentes tipos de travesuras con su amigo Scotty y Dickie. La madre lucha cada mes para poder mantener a su hija, y primero lo que comienza siendo su fuente de ingreso es la venta de perfume, luego se transforma en tener que prostituirse para poder generar ingresos para mantener a la niña.
Bueno, ¿y qué le pareció la película? Oh, Willem Dafoe, Nada, o sea, como siempre, Willem Dafoe deja de actuar tanto en tantas películas y tan bien. Siento que tiene como uno de los roles más protagónicos de la película, como el tema de un poco ser como el cuidador. Recuerdo mucho esa escena como en donde como que está ese viejo verde así como asqueroso, Mm. que está como acosando a los niños y de repente como que el Willem Dafoe como que se da cuenta, o sea, como que ya algo que ha pasado a lo mejor más de una vez y dice así como, oh, así como que ¿tiene sed, señor? ¿Tiene sed, señor? Y como que lo amenaza, le descubre como el nombre y al final como que siento que carga como con mucha responsabilidad y como que en realidad no debería como cargar con ella. Siento que es un personaje como súper simple, pero a la vez como súper complejo. Bueno, yo vi esta película el 2020 y me acuerdo que en ese momento yo como que quedé con la sensación de que hace mucho tiempo no veía una película que me gustara tanto o que me llegara tanto como esta. Me gustó muchísimo cómo estaba, como trabajada, visibilizada, no sé. La infancia yo creo, sobre todo porque como que el juego y la imaginación tienen como un lugar muy importante. Y también como esto del tiempo libre, en esto de las vacaciones, así como qué hacer y buscar cada cosa. Obviamente esta es una realidad muy especial, como que en ese sentido también ser muy sincera que como muy lejana a mi realidad también. En realidad Pero, latinoamericana. pero, pero aún así me hizo mucho sentido, como que no lo vi para nada forzado en ese sentido. Eso sí iba a decir que como en comparación con la anterior, como que sí en esto de los estereotipos y todo eso, sí quizás en la anterior película lo sentía como un poco más forzado. Pero para decir que esto lo encontraba muy natural. Demasiado natural la manera, el guión, las actuaciones, como muy documental. Claro, yo diría que la diferencia entre Stand By Me y Tomboy es como mucho como actúan los niños, así como que actúan demasiado bien. Sí, a mí me pasa que creo que el protagonismo siempre está de la mano de siguiendo a Mooney y a sus amigos. Aunque aparece mucho el personaje de Bobby y es muy importante por esto mismo de que protege y cuida, em, creo que igual tiene un segundo plano y eso es curioso en el cine porque siempre se tiende a poner a niñas en segundo plano, aunque sea una película que trate sobre infancia. Claro. Eso creo que comparten estas tres películas y es algo porque la escogimos para hablar de eso. Claro, igual hay algo raro que por lo menos me pasa que en Stand By Me está relatada desde que eres niño, desde que son niños, pero en realidad está relatada desde el tipo escribiendo. Entonces al final igual es Mm. como... Siento que tiene esta mirada también como un poco adulta, Adulto. que obviamente igual es como clásico de las películas que de los años a lo mejor 80 o 90 o en realidad como de casi todo el cine en general. Pero eso realmente también, no sé, me gusta mucho la dirección de fotografía que tiene, que Alexis Sabe, creo, que es una directógrafa, que es como directora de fotografía, de mexicana. Ha hecho algunos trabajos bastante interesantes que ahí estaba como revisando, entre ellos como Luz Silenciosa y Lake Hawk, que son películas como más de el indie mexicano, como que eso Ok. es más partió como bastante como hace bastante tiempo y como que a poco ya llegó como a películas más importantes como de Florida Project. E igual siento que se nota que el director de fotografía sea mexicano, porque Mm. como que se denota mucho la influencia como del latinaje en todos estos problemas que tiene como Estados Unidos generalmente, de que realmente su país se sustenta con mano de obra de otros países. Sí, ahora que lo mencionas, me hace mucho sentido como ese detrás de cámara, como de una persona no, quizás no gringa, porque siento que a veces se nota mucho en las películas de Estados Unidos, como cuando jugamos a ser latinos, un poco Claro, sí. esa lógica, que no se nota nada acá, pues como que no, se siente una diferencia en la cámara, la fotografía, no sé, en el guión, como... Es que claro, es mucho más sutil en ese sentido. Como que a lo mejor si hubiese sido un director de fotografía gringo hubiese puesto así como a un tipo con bigote, ¿cachai? Así como atacando la rancherita, así como una... Sí, Claro, absolutamente. con la chupalla así toda la cuestión, como que es demasiado evidente. Es como también cuando muestran cine como bélico, como mostrar la bandera de Estados Unidos a cada rato, ¿cachai? ¿Quieres decir algo tú? Que me pasa que creo que logra captar muy bien el ambiente, ese ambiente de verano como dijo Lambert, sin saber qué hacer.
creo que lo capta muy bien con los espacios. Además, el motel es una maravilla para poder hacer esa apreciación del ambiente y de la situación también. Como este tema de que haya tanto espacio y que como que realmente yo cuando niño mi referente de espacio era así como 5 metros cuadrados porque no habían parques cerca, como que, bueno, Latinoamérica siento que en general tiene este problema de urbanización como precario, de que está hecho como por empresas y no por arquitectos. Entonces igual siento que aunque sea un lugar como sumamente de escasos recursos y que abundan como ciertos escenarios como de drogadicción y prostitución y a lo mejor que otras cosas más que no sabemos, como que igual es un pasaje como idílico para cualquier niño respecto así como a la cantidad de espacio que tiene y también como plantea el final, de que como que al final se escapan y llegan a Disney Pocket. O sea, yo escapo y llego a Fantasylandia y el tipo de la entrada me pega, así, no puedo pasar. ¿Cachai? Siento que como que da a entender de que cualquier niño puede entrar a Disney. Cualquier niño puede entrar a Disney como sin ningún problema. Igual según yo, ahí se va como en la volada un poco del realismo mágico, ¿no? Claro, Sí, sí, ¿cierto? sí, como que Aclararlo. sí, pero igual me gusta porque es como que te da a entender de que nunca pasan cosas malas en Disney. Po. Como que Disney es el lugar como donde los niños puedan ser felices. Y yo creo que eso es lo que intenta hacer su amiga, pues. Como que le Sí. dice, ven, nos vamos como de lo malo. Nos vamos así como al... Escapar a la ficción y ahí es donde Claro, sí y puede estar llega bien. ahí, ¿cachai? Llega el lugar como que podrías estar bien. Yo quería como hablar también, no lo tengo tan claro, como es un poco quizás problemático, pero en relación como al juicio también de la situación en que está Moon y todo eso, porque como en toda el desarrollo de la película, como que uno, claro, como que ve situaciones como muy negativas para el desarrollo de la infancia, pero para la Mooney siempre como que nunca hay mayor problema, como que solamente el momento en que se va así muy a la vez y llora y como que se desequilibra es al final, Claro. pero durante toda la película como que quizás... Ah, el otro también puede ser cuando el hombre entra al baño y la ve en la tina, ese también es un momento como en que ella se va como más para adentro y como eso, pero en toda la película en general está como muy alegre, como tiene una relación como muy linda con la mamá y todo eso, pues, Ya. pero sí están los juicios como desde ese, no es un ambiente apto para el desarrollo de la infancia y ese tipo de cosas. Claro, porque es que a ojos de cualquier niño como que siento que se adaptan a los contextos, pues entonces al final, ¿qué es ser buen papá? Para ojos para Mooney era como lo único que había, pues entonces al final es como, sí, exacto. Ah, igual un popular opinion, Ámbar. Y bueno, a la vuelta ya de nuestra segunda patita de nuestro querido programa Contra Picado, empezamos con las cruces, que podría ser como de cierta manera todas estas películas tienen elementos en común que se presentan también muchas veces en el cotidiano y cómo los vamos a ir tensionando para poder generar como un diálogo bastante enriquecedor acerca de cómo nosotros vemos todos estos sucesos que pasan en el cotidiano y cómo también se vislumbran en estas películas, en especial que a lo mejor como hay alguna francesa como que puede ser a lo mejor de un cine más diferente. Creo que la primera temática que aparece y que quizás nos toca bien en lo contemporáneo, en la actualidad, es sobre la vulneración a las niñeces. Ya. Creo que es un tema que aparece, bueno, y la violencia también, y de cómo se vive desde la perspectiva de niñas, la violencia ejercida por adultos, otros niñes, o por todo este entramado social que los circunda. Sí, igual pensemos todo ese tema como de la violencia. Me pasa que en The Florida Project se ve como súper así como ya esta niña, la mamá que no me acuerdo cómo se llama, como que suceden todas estas cosas y como que automáticamente en castigado, pero en Stand By Me vemos un niño que le falta una oreja, literalmente. Y como que no le hicieron nada al papá, o sea, el papá está en teoría en un manicomio, pero a lo mejor si no se hubiese estado como loco, no le hubiesen dicho nada tampoco. Y es como esta realidad, yo creo, rural de los años como 70 en Estados Unidos, que como que no importaba nada acerca de cómo tratas a mi hijo, o cómo trato a las mujeres, a mi esposa, como que la violencia está muy situada en eso, y además que como es posguerra, como que siento que están todas esas heridas como todavía muy abiertas. ¿Cachai? O sea, si el niño ya raya, mi papá desembarcó en Normandía, lo entendemos, todos lo entendemos, pero eso no justifica como, siento que es la herramienta que tiene como el niño para justificar la violencia, como
verse a él mismo como un soldado. No estoy segura si voy a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero sí Otra. estaba como intentando pensar como las diferencias entre los tipos de violencia en las diferentes películas. Creo que en Stand By Me como que se hace harta referencia a la violencia física, como al maltrato físico hacia niños. No se muestra tanto, sino que en general son historias, excepto en este grupo de hermanos mayores, que son como más como violentos y como de pegar y como de ese tipo de cosas, po. Pero creo que quizás es más como se hace más referencia a ese tipo de violencia. Pienso que claro, como le mencionaste en Florida Project, quizás más como de la desigualdad social. Estoy intentando pensar como un poco de la violencia física, si se muestra, no estoy segura. O sea, Ahí me ayudan. está como presente en ese sentido. Está presente cuando la mamá le pega a Ashley. Claro, no, pero hacia niños, por ejemplo, o sea, como de la violencia que reciben niños y niñas en esa película. Claro, Es no es como una violencia física, Claro. es como esta violencia más sistemática, Más claro. más invisible. Como, Exacto. La clásica que es como no pescar a los niños, dejar que hagan las cosas que quieren. Cuando ya son más adultos, culpabilizarlos de por qué son así. Claro. Y en Tomboy también estaba pensando, bueno, ahí ya me pierdo en nombres, pero sí tiene que ver como quizás como con la expresión de la identidad, no sé, como un poco Cuartareso, no sé qué opinan, como el tipo de violencia que puede aparecer en Tomboy. No sé, para mí la violencia de Tomboy es como sumamente psicológica. O sea, como Psicológica. este hecho de... mi hija tiene a lo mejor dilema identitario, como de género que ni ella misma sabe entender, porque como que no lo entiende, y tampoco la película como dura tampoco, también como que no da a entender ni al espectador tampoco si es solamente como el hecho de haber jugado a este tema como de un rol de género, que obviamente también a mí me daría igual, pero nunca te lo deja como bien claro si es como un juego o si es como una problemática incipiente realmente de ella, de como realmente me siento incómoda con mi cuerpo o realmente estoy tratando como de aparentar algo que no soy, que también a lo mejor puede ser muy, muy incómodo porque de cierta manera igual me da a entender de que antes cuando ellos llegan, porque ellos como que no vivían en ese como lugar de edificios que son En ese barrio, en en ese ese barrio como vecindario. que no, en ese vecindario, no vivían ahí, te da a entender de que como que a lo mejor la pasaba mal en el lugar anterior. De cierta manera siento que me lo da a entender porque como que le cuesta sociabilizar con niños, como que también no es como la maestra de la sociabilización, que a lo mejor como que de cierta manera como que cada niño casi siempre se mete como en el juego, pero como que ella a priori se trata de meter como un hombre, entonces como que también me da a entender de que bajo el barrio nuevo, a vida nueva, entonces como que quería intentarlo, pero también me deja muy claro, sé que lo que más preponderiza ahí es como la violencia psicológica en ese sentido. Y también como me viene a la mente como la violencia simbólica en relación como a los roles, po, a los roles y a los estereotipos de género. Claro, muy marcadas las violencias simbólicas en las escenas en que le hace usar vestido, porque tiene que Totalmente. cumplir ese estereotipo de género. Claro. Yo iba a comentar que las tres películas, de nuevo, yo iba a comentar porque no me acuerdo qué iba a decir. Bueno, antes de que siga diciendo algo Álvaro, quiero decir que la mamá de Michael es una mierda. Lo voy a decir hasta el fin de los tiempos. Y ojalá el papá cuando llegue después de trabajar pueda decirle a Michael de que todo está bien. Ese es el good ending de la película de Tomboy. ¿Quieres ir tú, Álvaro, o voy yo con...? No, yo voy. Ya. Sí, me acordé de lo que tenía Dale. que decir. A mí me pasa que las tres películas relatan o muestran cómo se ha ido con el tiempo visibilizando ciertos tipos de violencia. Por ejemplo, en Stand By Me hablamos que es una violencia muy física y muy evidente. Pero, por ejemplo, en Tomboy, ahí ya va empezando a la violencia simbólica, violencia de género, y luego ya una violencia más sistemática. Entonces, tiene también un relato con la comprensión de los fenómenos sociales, de todo lo que ocurre en los distintos grupos y comunidades. Oh, mira qué bonita lectura. Sí, estoy muy de acuerdo. Sí. Además que igual yo creo que era como lo que más pasaba en ese tiempo. Si pensamos como en Estados Unidos como de los 70, 80, es como pura arma y violencia. Es como el resultado de toda esta posguerra, así como Guerra Fría también, como Guerra de Vietnam.
Y después como todo este desenlace que como que ya después de todo eso nacieron como muchas como cosas, derechos de los niños, juntas nacionales como internacionales, y de cierta manera como que ya no se puede hacer esas cosas que antiguamente eran como normales. Creo que es interesante también reflexionar acerca de cómo los niños, las niñas en las películas que nombramos van comprendiendo todo lo que pasa a su alrededor, como leyendo entre líneas todo lo que pasa y siendo muy conscientes de lo que pasa. No, al contrario de esa figura del niño que es como inocente, que no sabe, que hay que, no sé, moverlo a otro lado para que no se entere de las cosas, siendo que se entere igual, porque todo esto, como dije, es una violencia sistemática, que es lo que muestra igual mucho Florida Project también. Los niños son vivarachos. Claro. Los niños entienden, los niños entienden. Pasa mucho con el personaje, por ejemplo, en Tomboy de la hermana, que la apaña todo, le entiende todo, como entiende lo que pasa y sabe como precisamente lo que decir para cuidar también a su hermana y también como mantener la armonía de la situación. Ella mantiene el núcleo familiar. Claro. Mi familia a punto de destruirse por mi disyuntiva de género, así, Jacqueline, así, ¡ah! Así como- Tomando los dos. Claro, Spider-Man 2, así, la escena. Bueno, increíble. Bueno, y tal como tenemos la lectura de niñas, también está como la parte de adultos, cómo entienden las situaciones que pasan en las distintas películas. Cómo es su rol dentro de la crianza, dentro de cuidar, por ejemplo, en el caso de Bobby en Florida Project, velar por la seguridad y la integridad de las niñas. Bueno, hablando como de padres, a lo mejor también hablar como del cuidado. Y siento que también es como... Porque me pasa que en las otras películas, como en Tomboy y en Stand By Me, como que no siento como el rol de padre tan como preponderante, así como diciendo, hoy sí, acá están mis papás cuidando. Bueno, en Stand By Me, No aparecen. la idea es que no aparecen, o sea, como que se murió su hermano y fue como, tú no existes porque tú eras un número, eres como un perro que necesita que lo alimenten. Bueno, bastante triste, pero así es. Pero en Stand By Me me pasa que siento que esos roles los tomaba Chris, que era como el mayor del grupo y que de cierta manera era como la voz de un poco como de lo que había que hacer bien, aunque toda la gente la catalogara como el malvado, como el que nunca va a hacer nada, porque todo este legado como antiguo de que si tu familia era una mierda, como que tú también ibas a ser una mierda, y entonces al final era un círculo vicioso. Siento que como que Chris es súper coherente en decir así como, tú eres muy bueno escribiendo y haciendo cuentos, como que sigue esto, y siento que de cierta manera, más que un amigo, también trata como de tomar este rol como de padre. ¿Sí? Así como de decir, es el único que le dijo como, oye, esto es muy bueno, como que sigue haciéndolo, sigue intentando como practicarlo. Y también de cierta manera en Tomboy como que el papá está ahí presente como una figura como de más, lo siento como más de amistad, de afecto, como de los sentires, como siento que en la película Michael se muestra como no me acuerdo cuál es su nombre real, o sea, como el nombre femenino que tiene. Lori. Se muestra como Lori con su papá. Como que es más del tacto de la piel, como que es más abrazo, es más afecto, en algún momento la toma en brazos, como que siento que esa como beta como de pucha, igual como que soy la hija de papá, de cierta manera, como que Sí, igual sí. la muestra, ¿me entiendes? Entonces, cierto que de cierta manera como que toma esa beta como el papá, pero tampoco no es como que le diga, hoy tengamos una conversación acerca de esto que pasó, como que no se adhiere como a su rol de también como ayudar como emocionalmente como a su hija, en ese sentido, como decirle, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Aunque a lo mejor pasa, pero la película no me lo dice porque termina. Odio que haya terminado como tan abruptamente, pero bueno, cosas de la vida continúa. Y no sé si alguno de ustedes también quiere hablar como acerca de otras situaciones como parentales, acerca de lo que sucede en la película. O sea, yo volver a mencionar la escena que hablaste tú de la mamá de Lori, Michael, cuando la lleva como a contar la verdad, un poco también como en la enseñanza que quiere dar o como lo que quiere enmendar, que podría haber sido solo como el engaño,
que incluso lo entiendo, como, oye, tú estás, o sea, quizás no era mentira como su identidad, pero como que quizás deberías haber sido sincero, no sé qué, pero la mentira fue como que tú eres mujer. Tú eres mujer y no puedes como venir a decir esas cosas, ¿cachai? Pienso como un poco como que era lo que se quería corregir en ese acto, no sé. No sé si a ustedes les pasó que cuando eran pequeños como que a veces hacían cosas mal y era sin ningún interés y a lo mejor mis padres nunca me entendieron como el por qué hice cierta cosa. Como, por darle un ejemplo, no sé, sin querer me mojé. Nunca fue mi idea mojarme, ¿cachai? Obviamente soy niño, era niño pero no era tonto. Y de cierta manera igual como que te retaban obviamente porque te mojaste, pero como que nunca me preguntaron si fue como mi intención. ¿Me entiendes? Así como nunca... Claro, entiendo. Nunca, como que siento que pasa mucho en estas películas que es como los niños hacen cosas malas. Por darte un ejemplo, no sé, Mooney quemó un edificio, quemó toda una cuestión y nunca lo dice. Nunca lo dice. El amigo Scotty lo dice a su mamá y por eso obviamente se genera como esta separación. Pero nunca lo dice, entonces ahí el rol de papá no existe. Porque es como que al final ve a su mamá como un par. Entonces como que al final es como, mi amiga no le va a contar a mi amiga como los problemas que hice. ¿Cachai? Oye, sí, sí, creo que me hiciste recordar que también pensé mucho eso en Florida Project, que son muy pares, la mamá y también un poco en esto, dijeron que tenía 22 años, Sí, Sí. tiene como 22. que muy chica, po. Súper. Claro, entonces la relación que se da con la mamá es muy parecida a la que tienen los niños en general en las otras películas. Que esta relación muy de pares, muy de fraternidad, de apañarse. La hermana, por ejemplo, con Michael. eh, y muchas otras, el grupo de amigos de Stand By Bueno, Me. acá el grupo de Stand By Me es como el más obvio, pues al final es como que ese grupo es una fraternidad como que nace, bueno, la película te lo plantea así, incluso te lo plantea como con los roles que cada uno tiene, así como ya, aquí está el tonto, aquí está el gordo que parece que en Estados Unidos en los 70 era como interesante burlarse de alguien porque era gordo, ¿cachai? O sea, como que también la película tampoco no envejeció muy bien como para eso. Y bueno, también te muestra como también en Tomboy igual está como este tema como que también siento que pasa mucho en los niños que cuando como en ciertos grupos como que están los niños que tienen más edad y los que tienen menos edad y como que los que tienen menos edad son como hueviados, como así como tontos, así como ¿por qué estáis acá? ¿Cachai? Pasa mucho como con Jacqueline la primera vez que fue como que la dejó sola a Michael 5 segundos y tiene una caída así. Es como, ¿pero cómo? ¿Cachai? O sea, como siento que muchas veces como que las fraternidades tienen este elemento como de ser sumamente inclusiva, como se puede presentar en Stand By Me, pero a veces también tienen como esta cuestión de la ley del mono, como y tienden a veces a ser como violentas, en ese sentido también, como uniendo también con lo que hablamos anteriormente, como de las violencias, como de decir, tienes que compartir como todas las cosas que hacemos nosotros. Y también siento que es violenta en el sentido como de que las mujeres hacen ciertas cosas y los hombres no. Que a lo mejor no lo abarcamos tanto como anteriormente de Tomboy, pero como que en Tomboy está como muy demarcado el tema de los roles. Porque en Florida Project no. En Florida Project como que el rol de la niña de Money, que a lo mejor también es porque son más pequeños, como que no está denotado por nada. Como que obviamente Mooney es Mooney y como que comen helado juntos, que a lo mejor podría ser algo. Yo miro eso y es como muy asqueroso para mí. Muy asqueroso, así como que yo, aunque fuese sido niño, tampoco lo hubiese hecho. ¿Cachai? Pero entiendo que es como el compartir y además el hecho de que tenían un puro helado. Pero no se comió como un helado así. Pero siento que esas pequeñas cosas hacían que como que también fuera más real la fraternidad que tenían ellos dos. Siento que igual la película pierde harto cuando Scotty como que ya no está. Es triste. Es triste para mí porque como que... Porque claro, de cierta manera como que él debe sentirse culpable. Porque él dice como, yo en teoría me tenía que haber guardado un secreto. Y como que la primera cosa que hago en mi casa, mamá, así como, bueno, tampoco no fue así, pero como que actuó como el culpable automáticamente. Pero también me va a entender de que también como que lo criaron bien, po, en ese sentido, porque como que yo no le mentiría a mi mamá en algo tan grave. Entonces como que también me va a entender cómo fue Mooney criada. ¿Cachai? También como todo este tema que hablamos de la fraternidad, de cómo ve a su mamá, no como una mamá, sino como una amiga, como un añadido, como podría ser Scooty, ¿me entiendes?
De lo que estabas hablando, me quedé pensando en un poco las dinámicas que se dan en los grupos de amigues. Y como claro, aquí tiene, sobre todo en la infancia, como un lugar muy importante el juego y la imaginación, que si bien es como el lugar y la posibilidad como de crear mundos y nuevas posibilidades y nuevas maneras, igual sucede mucho la reproducción de los discursos de los mayores, pues, y en este caso como específicamente puede ser todos los discursos violentos como que escuchan niños y niñas en su entorno. Sí, no sé. Yo me acuerdo cuando era muy chico y no sé si alguna vez jugaron al zoo. No, yo no. Eso era Bueno, más de hombres. bueno, hablando de como Exactamente. exactamente de eso, como que el zoo era un juego terriblemente violento, pues era como teníais que aguantar el aire y decir zoo, y si agarráis a alguien, el tipo era el nuevo que la llevaba, pues entonces, pero mientras volvía a la base, todos podían pegarle patada en la raja, ¿cachai? Entonces al final es como, sí, obviamente no estáis pensando como en la violencia mientras estás jugando ese juego cuando eres niño, pero obviamente es como sumamente violento. O sea, yo tenía amigos que terminaban con el culo partido, entonces que le pegaban patadas, más como que habían algunos que se ensañaban con otros, entonces al final era como... Es que igual ese tipo de cosas marcaban también como la pertenencia o no a un grupo, po. Como en Claro. relación a esto de la fraternidad y de los grupos de amigos, como que claramente el cómo se jugaba y a qué se jugaba marcaba o no la pertenencia a tal o cual grupo. Y igual eso sigue pasando, pero Sí, sí. Ya no hago cosas tan tontas para entrar a grupos como lo hacía cuando era pequeño, pero igual siento que cada grupo y fraternidades tienen como rituales de iniciación, que pueden ser así como tan simples como, no sé, ponerte la misma chapita de un equipo de team completo, a lo mejor un grupo de fútbol comprar la camiseta del club, ¿cachai? Y sentirte como partícipe de algo. Siento que cuando es más niño es como más rápido y siento que cuando es más adulto es como más como un trabajo, ¿cachai? Es como esforzarse, no sé, como unirse a los masones, por darte un ejemplo. Es un grupo, ¿cachai? Pero siento, exactamente. claro, así como, justamente eso, así como que igual es un grupo, todos los días. claro, todos los días. Pero me refiero a que es una fraternidad que obviamente es muy diferente a la de los niños, pero tiene como objetivo juntarse, po, ¿cachai? Y tiene también ciertos pasos que a lo mejor son muy diferentes a los que son como cuando eres niño, que a lo mejor es, no sé, traer la pelota o ponerte una ponera con un mono chino, ¿cachai? No sé, cualquier cosa, pero ahora son diferentes requisitos. Siento que al final, de cierta manera, como que los grupos que de cuando uno era niño, como que igual se replican después cuando eran grandes, pero con distintas como modalidades de formas de interactuar. Y como es, hay muchos temas a los que se expande la infancia, lo que pasa en la infancia y cómo se va desarrollando a través de toda la vida y de todos los contextos también. Pero llegó un momento triste del capítulo en el que nos comenzamos a despedir y comenzamos a reflexionar, como algunas reflexiones finales sobre lo que hemos hablado. Sí, yo solamente traer la frase ya casi final de Stand By Me, si no me equivoco, que es que él nunca volvió a tener amigos como lo que tuvo a los 12. Creo que es bonita también en ese sentido como de trabajo propio también de ir reconociendo y rescatando o no cosas de nuestras amistades también de cuando éramos niñas. Y también como agregar ese tema como de no volver a tener amistades. Siento que cuando era pequeño las amistades eran más importantes para mí. No en un sentido de que ahora no lo son, sino que era como más... Como que ya la gente le decía, ¿quieres ser mi amigo? Era como un acto. Y como que ahora siento que se da como de una manera más natural. Cuando eres como adulto, como que simplemente como que lo intuyes como así, como que ya somos amigos. No hay como una forma de decir así como ya somos amigos. Y también estas películas me dan a entender así como oh, lo difícil que debe ser papá. En ese sentido, como lo difícil de que cada niño es como un mundo, ¿cachai? Y te da a entender de que no todos los papás se dan la paja de entender esos mundos, ¿cachai? O sea, como de entender a sus propios hijos y de hacerse también responsables, porque siento que esta película muestra como las responsabilidades de infuncionales, como podría ser la mamá de Mooney, o muestran como las paternidades ausentes, ¿cachai? Que es como en Stand By Me. Y pasa mucho que nosotros como espectadores sentimos que podemos hablar, comentar sobre eso, juzgar quizás incluso, pero al final tampoco estamos viendo todo el panorama. O sea, aparte de que es una ficción a veces, otras veces no.
estamos viendo una parte del panorama, una perspectiva, perdón. Entonces también es curioso nuestro rol como espectadores de este tipo de películas. Siempre he sentido que el rol de espectador es bastante importante. Algunas películas juegan más con eso. No sé si han visto alguna vez Funny Games, que es una película que pasan cosas malas y como que la película te da a entender de que tú eres el responsable porque tú eres el que le pone play a la película. Y si obviamente estas películas no juegan como con esa cuarta pared de como darte de importancia, igual de cierta manera cuando tú las miras estás aceptando como este contrato de bueno, así son las niñeces que te queremos presentar y estas son como las problemáticas que tienen. Creo que ya habiendo terminado, haciendo reflexiones finales, llegó el momento de despedirnos. Nachito, Ámbar, fue un placer hablar Un de placer. este Un placer capítulo. igual como siempre. Y nos escuchamos en realidad, en el próximo capítulo de Contrapicado. Muchas gracias a todos, espero que estén bien, espero que no tengan frío, espero que estén abrigaditos en su casa y adiós. Abracitos. Corten. Y aquí termina Contrapicado, el programa de cine de Radio Arte Educa.